Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándole la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. ¿Y alguna vez han escuchado lo que es el... Si nunca habían escuchado ese término, déjenme explicarles de qué va poniendo un ejemplo muy personal. Yo le he comentado a varias personas, y de hecho lo llegué a decir aquí en algunos videos, que nunca he leído El Quijote. Siento que me voy a morir y nunca voy a leer El Quijote. Y hay personas que reaccionan así como de ¿cómo es posible si El Quijote bla bla bla, obra hermosa? Y me empiezan a dar un montón de argumentos de por qué debería leer El Quijote, pero no me llama la atención. Y peor se pone la cosa cuando les confieso que leí la versión del Quijote Z de Asael G, en donde hace una reinvención de esta historia pero con zombies. Imagínense la reacción de estos puristas literarios cuando escuchan que nunca he leído El Quijote, que quizás nunca lo vaya a leer, pero que sí leí esta versión. Entonces, ¿me convierte a mí en un paria literario eso? ¿O eso me hace un mal lector? Justo a eso hace referencia a esta visión que tienen muchas personas de el tipo de lecturas que deberías de hacer y de la crítica o el estigma que te cae encima si pones cierto límite a esas lecturas o si confiesas, como lo he hecho yo, que nunca he leído El Quijote y que quizás jamás lo vaya a leer. Pero, por suerte, tenemos un respaldo argumentativo para hablar con esas personas y decirles, hey, yo tengo el derecho de leer lo que yo quiera, como yo quiera y cuando quiera. Y para hablar de esos derechos, vamos a abordar el día de hoy los 10 derechos imprescriptibles del lector de Daniel Pennac. Vamos iniciando con el primer derecho, que podría ser el más contundente y polémico de la lista, y es el derecho a no leer. Y bueno, es una paradoja que va intrínseca en cualquier derecho. Tú puedes ejercer o no ejercer el poder que te da esa posibilidad. Pero Daniel Pennac aquí hace una exposición de un punto que me parece bastante interesante y que la verdad es muy cierto. El hecho de que una persona no lea o no le guste leer, eso no la hace menos humana. Y es más, llega a argumentar ahí que cuando tú mantienes una conversación con estas personas, generalmente fluyen de manera muy armoniosa, porque no están desesperados a darte puntos de vista, a criticar, a pedir tu interpretación, a ver si ya compraste tal o cual libro de tal o cual autor que es el que está leyendo todo el mundo en este momento. O sea, no se torna opresiva la plática. Y también nos hace la observación de que incluso las personas más letradas, más ilustres o que tienen una colección envidiable de libros, se dan el lujo de no leer. Entonces, el no leer no tiene nada de malo. Solamente recuerda que en ocasiones la mejor compañía podría ser un libro. Para hablar del segundo derecho, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces les ha pasado que leen un libro y cuando llegan al final tienen esa sensación como de que el autor metió mucha paja o mucho relleno que no le aportaba realmente a la idea principal o a la trama central del libro? Pues para eso Daniel Pennac nos da el derecho de saltarnos páginas. Y él lo plantea con una anécdota personal. Él menciona que cuando era muy pequeño vio que su hermano estaba leyendo Guerra y Paz de Tolstoy. Y cuando él le preguntó a su hermano de qué trataba el libro, le dijo que era la historia de amor de una chica que estaba enamorada de un sujeto pero terminó casándose con un tercero. Entonces el pequeño Pennac sintió interés por la historia. Su hermano le regaló el libro y cuando él comenzó a leerlo se dio cuenta de que no era solamente eso, sino de que era muchísimo más. Digo, quienes conocen la obra de Guerra y Paz sabrán que es muy compleja. Pero al pequeño Daniel Pennac no le interesaba la política ni la filosofía de Tolstoy en esa historia. Él quería conocer la historia de amor. Entonces, ¿qué hacía? Cuando llegaba a esas largas diatribas o a esas cargas filosóficas de los personajes o a esos debates casi infinitos, él se lo saltaba y cuando llegaba al
donde continuaba la historia de amor, retomaba la lectura, porque eso era lo que le interesaba. Y aparte de que era muy pequeño para comprender todo el trasfondo que Tolstoy planteaba en el libro. Entonces, saltar páginas está bien. Quizás ese libro que tú estás leyendo en este momento te está hartando porque sientes que no va a ningún lado, porque no está cumpliendo tus expectativas o porque está abordando cosas que tú dices, ¿esto como para qué? Pues bueno, tienes la libertad de brincarte todo eso que no te está llamando la atención o que no te atrapa e irte directo a lo que a ti te interesa. Incluso yo mismo hice esto, eché mano de este derecho con esta reseña que estoy haciendo hoy o con este video. Porque sí, tengo el libro como una novela de Daniel Pennac donde aborda los 10 derechos del lector, pero no leí todo el libro. Como lo que me interesaba para este video que estoy haciendo el día de hoy eran los 10 derechos, me fui hasta el final, revisé los 10 derechos y heme aquí, hablando de ello. Pero eso no quiere decir que después no vaya a retomar el libro. Y es más, muchos critican a esas personas que compran las versiones resumidas de obras. Que dicen, no, es que deberías de comprar la obra íntegra. Bueno, pues si a ti te interesa conocer de qué trata de manera general, pues sí, cómpralo. Alguien ya hizo el ejercicio por ti de quitarle toda esa paja y ese relleno. Ya si tú lo lees y te llama la atención, entonces sí, le puedes entrar con toda confianza a las versiones íntegras. Así que espero que pongan en práctica este derecho con esas lecturas interminables que ustedes sienten que no van a ningún lado y que comenzaron a leer por una razón completamente diferente a lo que terminaron encontrándose. Vamos hablando del tercer derecho, y aquí, que levante la mano el que haya dejado un libro sin terminar. Creo que todos hemos experimentado esa sensación cuando estamos leyendo un libro de que no conectamos con él, de que nos está fastidiando, de que por más que le intentamos pues no logramos conectar con la historia y se hace una carga imposible de llevar a buen término y terminamos abandonándolos. Y está bien, el hecho de tú decir hasta aquí con algo que no está cumpliendo tus expectativas no tiene nada de malo. Es más, yo tengo un libro ahí guardado que he intentado leerlo 2 veces y las 2 veces lo he dejado inconcluso porque llega el momento en el que yo digo, ya, hasta aquí. No he podido conectar al 100% con esa historia. Y es El último rey de Michael Curtis Ford. Y ahí lo tengo, esperando que lo vuelva a retomar. Y bueno, quizás sentimos esto porque la lectura no nos atrae. La lectura quizás cuando lo empezamos no nos atrapa. O quizás no es el momento para realizar esa lectura. Entonces se vale dejar ese libro en espera, leer otras cosas y con el tiempo volver a retomarlo. En mi caso, próximamente voy a retomar este libro y espero ahora sí terminarlo. Ya les contaré cómo me fue con eso. Vamos hablando del tercer derecho, el derecho a releer. Todos tenemos una película favorita y regresamos a esa película cientos de veces. Y con los libros suele pasar lo mismo. Hay algunas historias que nos dejaron marcados o que conectamos tanto con ellas que volvemos una y otra y otra y otra vez a esas lecturas. Y pueden ser de esas que la gente dice, ay, ¿a poco estás leyendo eso? Pues bueno, si fue lo que conectó conmigo, dame la oportunidad de disfrutarlo otra vez. Pero aquí también vamos hablando del derecho a releer aquellas historias que por alguna razón dejamos incompletas, o de releer esos libros que quizás conseguimos la versión resumida, pero ahora nos sentimos atraídos a la versión íntegra porque ya nos sentimos preparados. Entonces, no tiene nada de malo que volvamos a ese lugar seguro que ya sabemos que nos va a generar satisfacción cuando hayamos terminado el recorrido literario. Y para hablar del quinto derecho, debo de decir que, por fin, tengo a quien citar y dar una respuesta argumentada cuando expongo mi opinión de que todo mundo tiene la libertad de leer lo que le dé su regalada gana. Porque siempre ha existido esa idea. De hecho, una persona me comentó de que a los niños desde pequeños hay que darles buenos libros porque el primer libro que leen se les queda imprimado. Y pues yo no compartía esa idea, pero no tenía
una base sólida para argumentar que pues no compartía esa opinión. Y ahora sí, por fin, PENAC me da ese respaldo con este derecho, el derecho a leer cualquier cosa. Porque creo que ya les había comentado esto aquí. Mi iniciación en la lectura no fue con El Principito, o con el diario de Ana Frank, o con el libro infantil clásico que ustedes quieran poner aquí. Sino que el primer libro que yo tuve, que fue el regalo de una de mis hermanas, fue El diario del Chavo del Ocho. Y leí muchas veces El diario del Chavo del Ocho porque era el único libro que tenía en ese momento. Pero ¿se me quedó imprimado? Pues realmente no, ahí lo tengo, lo conservo. De vez en cuando todavía vuelvo a él porque sí tiene algunas partes que, bueno, léanlo y me van a entender. Pero, bueno, ¿a qué voy con este punto? ¿Qué fue lo que hizo mi hermana ese día? Me llevó a la librería, me soltó, me volví loco, vi el diario del Chavo del Ocho y dije, quiero este libro. Mi hermana me lo compró, no me cuestionó nada. Y comencé a leer y fue un enganche magnífico para mí. Y con el tiempo, pues fui madurando mis gustos hasta que puedo leer ahora clásicos. De hecho, ya les hice el comentario aquí de que ya he leído, por ejemplo, Ana Karenina, que también obra de Tolstoy. Entonces, no tiene nada de malo que leas lo que a ti te gusta. No tiene nada de malo iniciar con el texto que a ti te llame la atención. No tiene nada de malo que un adolescente lea libros basura. Con el tiempo irá eligiendo mejor calidad de basura hasta que se haga quisquilloso y esa basura ya no le satisfaga la necesidad. Y entonces va a voltear a ver los libros que valen la pena. Y seamos honestos, cuando vamos a una librería, lo primero que vemos al entrar no son los clásicos o no son libros de autores canónicos. Es más, ni siquiera libros de autores bien establecidos o reconocidos. ¿Qué es lo que tienen al entrar? Los bestsellers. Libros hechos de manera formulaica porque ya saben qué es lo que se vende. Y las grandes editoriales no buscan promover cultura. Lo que buscan es el cash. Entonces, siéntate libre de leer lo que te dé tu regalada gana. Ya tienes a quien citar cuando alguien te diga, no deberías de leer eso. El sexto derecho es uno que, bueno, a cierto nicho de lectores les cae, miren, de perlas, porque es el derecho al bobarismo. ¿Qué es el bobarismo? Pues el desear vivir en ese mundo de fantasía porque no nos sentimos conformes con el mundo real. Y este término fue acuñado por el personaje Emma Bovary del libro Madame Bovary. Que ella pues no le gustaba su vida y buscaba el escapismo por medio de la lectura. Y al hablar de nichos, ¿a qué me refiero? Pues bueno, ¿cuántos no se sienten señalados o ridiculizados por la sociedad en general, cuando viven al máximo la fantasía que les presentan los libros? Vamos hablando de un nicho específico, los Potterhead. Hay cientos de personas que les gustaría vivir realmente en el mundo fantástico o el mundo mágico de J.K. Rowling. Y han hecho sus tests para ver a qué casa pertenecen, que si Gryffindor, que si Slytherin, que si Ravenclaw, que si bla bla bla, se me va la otra, Hufflepuff, creo. Y bueno, está genial, utilizan eso como un escapismo de la realidad porque seamos sinceros, la vida real muchas veces golpea de manera muy dura. Y si la lectura nos da un escapismo de esa realidad y nosotros queremos ser parte de ese mundo, no tiene nada de malo. Puedes enamorarte del protagonista de tu libro favorito. Puedes desear vivir en ese mundo. Puedes revisitar esa historia 1001 veces porque te ayuda a escapar de la terrible realidad. Entonces, recuerda que tienes el derecho al bobarismo. En el sexto derecho, el derecho a leer en cualquier parte, Daniel PENAC comparte una historia que no sé si sea también algo que le sucedió a él o algo que haya escuchado en algún lado. No me quedó muy clara esa parte, pero lo que sí me queda claro es el recurso que utiliza para ejemplificar este derecho. Y menciona que en unas barracas ahí con unos soldados, había un soldado que siempre, o un cadete, que siempre se ofrecía a hacer la peor de las faenas, o el peor de los encargos o de las tareas, que era asear las letrinas. Siempre que llegaba su
líder, digamos el capitán o el sargento, y pedía que alguien se ofreciera a limpiar las letrinas, él daba un paso adelante. Siempre. Se iba y duraba horas limpiando las letrinas, y cuando regresaba simplemente decía: letrinas impecables, señor, y se desaparecía. Pero, ¿qué hacía ahí o por qué siempre se iba a las letrinas? Porque bueno, después de terminar con su trabajo, él se sumergía en la lectura. Y ahí, en 3 meses, logró leer un compendio extensísimo de relatos que no hubiera podido leer de cualquier otra forma por la carga de trabajo y las rutinas tan extenuantes que tienen los soldados. Entonces, a ver, ¿qué aprendemos con esto? Que no necesitamos un ritual para leer. Hay personas que ponen el pretexto de que, ay, es que no tengo tiempo para leer, porque, bueno, piensan que es todo un ritual, que hay que buscar un lugar en silencio, un sillón cómodo, arrimarte tu taza de café o tu copa de vino, que no debe de haber nadie a tu alrededor, que debe de ser un momento en el que ya cumpliste con todas tus tareas y no tengas nada más que hacer. Pero bueno, si este soldado leyó una obra completa sentado en las letrinas, pues tú podrías avanzar un par de capítulos en la banqueta de tu casa mientras espera que llegue la pizza, o en el camión rumbo al trabajo, o en la cola o en la fila de espera en el banco. Tienes el derecho de leer donde tú quieras, pero el chiste es buscar ese espacio y aprovechar esos tiempos para dedicarle un par de minutos a la lectura. El derecho 8, el derecho a ojear. Pero vamos hablando aquí de cómo maneja Daniel Pennac el término ojear, porque no lo maneja así como de, voy a revisar de manera rápida y sin ningún tipo de finalidad este libro. No, sino el derecho a abrir el libro en donde caiga y justo ahí comenzar a leer, fuera completamente de contexto. Simplemente, pum, lo abro, empiezo a leer aquí y ya terminé mi lectura, 5 minutos, guardo el libro. Obviamente, hay tratados o libros, obras que no se pueden tratar de esta manera. Pero si tenemos un poemario, una antología, un libro de cuentos o minificciones, sin problema podemos hacer este tipo de lecturas. Un zapping literario, si le quieren llamar así. Y podemos disfrutar de un par de minutos con una buena historia, como les digo, quizás mientras esperamos que llegue la pizza o en la fila del banco. No es necesario también el rigor literario de leer el libro de principio a fin, respetando el orden de las páginas. Tienes el derecho de abrirlo exactamente donde caiga y comenzar a leer lo que te encuentres ahí. Y vamos entrando al derecho número 9, pero antes de eso, quiero que analicemos aquí juntos cómo se ha distorsionado el placer por la lectura. Se ha convertido en un ritual, pues, monótono y silencioso. En las bibliotecas no se puede hablar. En los salones de clase, cuando se va a revisar alguna lectura, se le pide a los alumnos que lean en silencio. Y luego, paradójicamente, se les hacen pruebas para ver sus habilidades lectoras y se les mide la fluidez, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Entonces, a ver, el silencio se ha apoderado de los rincones de lectura. Pero son palabras, y las palabras que no se pronuncian mueren. De hecho, todos los libros surgieron por la necesidad de, digamos, tener registro de la tradición oral. Entonces, ¿qué finalidad tiene el hecho de leer en silencio cuando la palabra está viva? Y justo este derecho, el número 9, es el derecho a leer en voz alta. Hay quienes cuando leen en silencio lo sienten como una obligación, que la lectura cobra sentido cuando leen en voz alta. Y vamos, yo como docente entiendo los procesos de metacognición y sé que hay personas que se les queda más grabado y comprenden mejor la lectura cuando la leen en voz alta, porque es un doble ejercicio, visual y auditivo. Entonces, si a ti te funciona leer en voz alta, tú lee en voz alta, esté quien esté a tu alrededor. Si te quieren escuchar, bueno, si no te quieren escuchar, que consigan su propio libro y se pongan a leer en voz alta a un lado de ti. Entonces, rompamos ese ritual y esa norma de la palabra silenciosa. Tienes el derecho a leer si quieres hasta gritando. Y para hablar del último derecho, el derecho número 10,
quiero utilizar una frase pero un poquito cambiada y decir que lo que sucede en el libro se queda en el libro. En otras palabras, la lectura es un contrato entre el libro y el lector y tenemos el derecho a quedarnos callados. Así que la siguiente vez que veas que alguien está leyendo algo, no le preguntes qué le pareció. Cuando lo termine de leer, no le pidas su opinión. Cuando veas que es un libro que tú ya leíste, no hagas comparativas, porque cada quien tiene una finalidad diferente al momento de leer. No todos lo hacemos con la misma finalidad. Entonces, si tú ves que alguien terminó de leer un libro o hace una publicación acerca de que leyó tal o cual libro, te lo hocico. Y para concluir con esta parte, no me queda más que decir que estos 10 derechos se resumen en 2. Amar la lectura sobre todas las cosas y a los gustos del prójimo como los de uno mismo. Amén. Si tú que estás viendo este video eres docente de secundaria o preparatoria, o si conoces a alguien que se desempeña en esa área, en español o literatura, recomiéndale que lea este libro, como una novela de Daniel Pennac, que es en donde vienen estos 10 derechos que acabamos de revisar y que la verdad este es un ejercicio muy bueno. Aquí el lector combate esas ideas arcaicas que convierten a la lectura en algo opresivo y que genera el rechazo de los niños, adolescentes y jóvenes a la lectura, y nos hace reconsiderar pues nuestra propia posición de qué es lo que hacemos y cómo eso obstruye el camino, guiándonos por un sendero diferente en el que nos muestra la luz al final del túnel, en donde la lectura ya no va a ser, pues digamos, vista como una obligación o una carga, sino como un placer. Así que ayudemos a la juventud a reconectar con el placer de leer. Y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.